El libro de Levítico. Puesto que el Levítico es un libro exclusivamente de códigos legislativos, es oportuno recordar que pertenece al Pentateuco, y estos primeros 5 libros de la Biblia son llamados en hebreo Torah, es decir, la ley. Porque en el Pentateuco se contienen, además de las narraciones de los patriarcas en el libro del Génesis, del Éxodo, en el libro del Éxodo, de los Números y del Deuteronomio, se contienen además códigos legislativos de distintas épocas. Se distingue claramente el código de la alianza en el libro del Éxodo, del código de la alianza en el libro del Deuteronomio. Encontramos además los 10 mandamientos, tanto en Éxodo como en el Deuteronomio. La ley es una dimensión esencial de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La alianza con Dios es protegida por la ley. La alianza es el corazón santo de Israel. Es el lugar en donde se une con Dios, o es el lugar más bien que Dios le ofrece para nunca separarse de Él, que Dios ofrece al pueblo para que nunca se separe de Él. Pero la ley es protección de la alianza, porque ésta debe penetrar en todas las esferas de la existencia de los israelitas, y por eso todos los aspectos de la vida de Israel tienen como ley una ley de Dios. En este conjunto narrativo y legal encontramos el libro de Levítico, como texto casi exclusivamente legislativo, que interrumpe la narración del Éxodo. Sobre el nombre del libro conviene recordar que el Levítico hace referencia al libro de Leví. En hebreo el libro se llama simplemente Vaikirá, que significa y dijo, porque así empieza el libro. En la Biblia griega se llama Levítico, como en la Biblia latina, la Vulgata latina, de ahí tomamos nosotros el nombre. Es importante que este nombre porque el Levítico es como un manual litúrgico del sacerdocio encomendado a la tribu de Leví. ¿Quién escribió el Levítico? En su forma final, la que conocemos, fue escrito después del exilio por una escuela sacerdotal de Jerusalén, pero es claramente identificable la influencia de los códigos legislativos precedentes. Así pues, el Levítico es obra de muchas manos, de mucha experiencia del pueblo de Dios. Sin duda influye en pueblos circunvecinos con su capacidad de redactar leyes, sobre todo los pueblos de Mesopotamia. La atribución a Moisés es especial. Por un lado, no hay ninguna pretensión histórica de que Moisés haya escrito el libro del Levítico, como que haya escrito los demás libros del Pentateuco, tampoco. Pero la figura de Moisés no es exterior al libro y su autoría tiene sentido. Todo el libro quiere conservar el espíritu del Sinaí, el espíritu de la alianza, presidida por Dios y por Moisés de parte del pueblo. Y por eso la legislación se apoya siempre en él. Encontramos incontables intentos de referir o referencias explícitas de las leyes a Moisés al tiempo del desierto, aunque claramente encontramos también las descripciones de situaciones muy lejanas a aquella época del Éxodo. El Levítico se conoce en los estudios exegéticos como P. Es conocido así, P en alemán Priester, sacerdote, sacerdotes, Priester Codex, el código sacerdotal, que interviene también en otros libros del Pentateuco, pero que es la única fuente, la fuente directa y única del libro del Levítico. No quiere decir que se haya hecho en pocos años, probablemente son muchos. Probablemente hay también añadidos más tardíos, pero fundamentalmente es obra de esa fuente, el libro de Levítico
pertenece a esa fuente que conocemos como código sacerdotal. El Levítico tiene como núcleo el llamado Código de Santidad. Desde el siglo XIX la exégesis le llamó así. Hablaremos un poco de él. Está entre los capítulos 17 y 26. A este Código de Santidad se añadieron, anteponiendo, algunos otros códigos legislativos, sobre todo el de los sacrificios, el de la consagración de los sacerdotes, las leyes de pureza e impureza, y se añadió un apéndice, un breve apéndice, el capítulo 27. Sin duda influyó también la legislación cultural de finales del siglo VII, principios del siglo VI, es decir, el tiempo inmediatamente anterior al exilio, aquella reforma piadosa en Israel, aquella exigencia de fidelidad a la alianza, trajo también una legislación litúrgica que se refleja en el Levítico. Y probablemente también hay todavía leyes que vienen de un tiempo todavía anterior, de la primera regulación de los santuarios después de la toma de la tierra de Canaán. Pero aún así, el Levítico tiene la unidad que le da la escuela sacerdotal de Jerusalén. El contenido, vamos a explicitarlo un poco más. Primero, el ritual de sacrificios, capítulo 1 a 7. Es el que abre el libro del Levítico a causa de la importancia del sacrificio en Israel. Es el código que interrumpe la narración del Éxodo. Los capítulos finales de Éxodo, de 25 a 40, se está tratando de la construcción de la morada del Señor. Esto queda interrumpido para el código sacrificial de los 7 primeros capítulos del Levítico. Aquí se contienen los tipos de sacrificio, holocaustos, sacrificios de comunión, el sacrificio de expiación y otros. También se contienen la legislación sobre la relación entre los sacerdotes y los sacrificios. En la segunda sección, capítulos 8 a 10, es la ceremonia de consagración, o las ceremonias más bien de consagración de los sacerdotes, un rito solemne que continúa las disposiciones de Éxodo 28, 29 y 40, pero la redacción es nueva, no tiene aire primitivo. El código que regula esta consagración de los sacerdotes. El capítulo 10 contiene la única parte narrativa del libro del Levítico, aunque es evidentemente un refuerzo de la ley. Se habla en él de los castigos que merecen algunos hijos de Aarón por sus incumplimientos de la ley. Así que esta narración sirve para presentar nuevas exigencias rituales. La tercera sección, las reglas sobre la pureza y la impureza legal, va del capítulo 11 al capítulo 15. Se hace preceder la ley de santidad por este código de pureza. Se ocupa de 4 temas principales: animales puros e impuros, el parto, la impureza que produce el parto y el modo de recuperar la pureza por parte de la mujer que ha dado a luz, el problema de la lepra y la impureza sexual. El tono es arcaico. La distinción de puro e impuro no se refiere en primer lugar a algo interior del corazón humano, a la pureza del corazón. En primer lugar se refiere a una pureza legal exterior que permite acercarse al culto de Dios. Es la santidad de Dios la que es protegida por las leyes de pureza y por las prohibiciones de acercarse en un estado de impureza. Es puro lo que puede acercarse a Dios, es impuro lo que incapacita para su culto y excluye de él. Esta legislación de una pureza exterior, desde luego, es completada en Israel por el mensaje de los profetas, que exigen, sí, pureza y purificación del corazón. Jesús retomará esta predicación de los profetas sobre la exigencia del corazón puro
Bienaventurados los limpios de corazón. Y por otra parte, Jesús transformará radicalmente el culto de Israel con su propio sacrificio. Los animales puros e impuros. Son puros los que pueden ser ofrecidos a Dios, impuros son los que ofrecen los paganos, o que son peligrosos para los hombres, repugnantes para los hombres, y por eso seguramente son desagradables también para Dios. Sobre el parto hay que decir que todo lo que tiene que ver con dar vida, con la reproducción, con la sexualidad, son dominios misteriosos en los que actúa Dios, dueño de la vida. El contacto con la sangre que se produce en el parto y en otras circunstancias también hace impuro al que recibe este contacto, porque la sangre es la sede de la vida y la vida es de Dios. Por eso hay que recuperar la pureza que se haya perdido por el contacto con la sangre. En cuanto a la lepra, lo que se entiende aquí por lepra en el libro de Levítico abarca en primer lugar afecciones de la piel, no solo lo que nosotros conocemos como lepra, como la enfermedad de la lepra, sino otras afecciones también. A estas afecciones de la piel se equiparan algunos enmohecimientos de los vestidos e incluso de las paredes de las casas. Por eso hay normas para la lepra en el cuerpo humano, en los vestidos y en las casas. Aquí en estos capítulos se prescribe el procedimiento de purificación. Dentro del código de pureza está también la impureza sexual, que no es solo lo que tiene que ver con enfermedades contagiosas. Sí, desde luego hay una preocupación por la higiene, por conservar la salud en estas disposiciones, pero también el mero derramen de semen en los varones o la regla en las mujeres son fuentes de impureza. Por lo que ya decíamos, la fecundidad y la reproducción es un don de Dios que Él mismo garantiza, y por eso lo que se refiere a este campo es especialmente misterioso y sagrado. El capítulo 16 concluye la enumeración de las impurezas con el rito anual por el que todas las impurezas se expían, el día de la expiación. Se describen dos rituales y se combinan. Son dos rituales claramente de espíritu y época diferentes. Un sacrificio de expiación y el rito del envío del macho cabrío que no se sacrifica, se envía al desierto a Azazel, un demonio que habita en el desierto lejos de la comunidad de los israelitas. El gran día de la expiación no parece anterior al destierro. Hay que notar que este Yom Kippur, como se dice en hebreo, día de la expiación, fue adquiriendo creciente importancia. Además, hay que notar que con el paso del tiempo todos los sacrificios, no solo los que se hacían en el día de la expiación, fueron adquiriendo un carácter expiatorio. En la quinta sección es la ley de santidad, la que da origen al libro, o el primer código que constituyó el libro al que se añadieron los demás. Capítulo 17 a 26. Ya decíamos, desde el siglo XIX algún exégeta tuvo la feliz idea de llamarlo así, ley de santidad, y ha quedado. Ley de santidad, es decir, pureza legal inseparable de la rectitud interior, con un énfasis repetido e intenso sobre la santidad trascendente de Yahvé. Se puede pensar que este código estaba editado ya independientemente, como antes del año 586, antes del exilio, porque tiene su propia unidad literaria, un claro inicio con normas referentes al santuario, una clara conclusión de bendiciones y maldiciones, como en el Deuteronomio. Sin embargo, el material que recoge es muy diverso. Lo que le da unidad es el constante énfasis en la santidad de Yahvé. Se pueden identificar contactos con el pensamiento de Ezequiel, próximo al movimiento sacerdotal de Jerusalén. La santidad es uno de los atributos esenciales del Dios de Israel.
La santidad que debe de vivir el pueblo, en primer lugar, es la idea de separación, de inaccesibilidad. La trascendencia de Dios inspira el temor de Dios, el no confundir a Dios con este mundo ni con nada de este mundo, ni con los hombres ni con los animales. La santidad de Dios no lo aleja del pueblo, pero el pueblo debe conservar el sentido de esta trascendencia y por tanto la gratitud de que siendo Dios tan trascendente, estando tan por encima del mundo, pueden sin embargo los israelitas hacer alianza con Él. La santidad de Dios se comunica a lo que está cerca de Dios, a los lugares, templos, los lugares del templo, los, los tiempos de fiestas, tiempos especiales, el arca, las personas, especialmente los sacerdotes, todo lo que está cerca de Dios es tocado por la santidad de Dios, queda como separado de lo demás. Los utensilios, un vaso que se utiliza en la liturgia del templo, ya no se puede usar para ninguna otra cosa. Queda como consagrado al servicio de Dios. Desde luego, la noción de santidad se vincula a la de pureza ritual y al unirlo con el mensaje de los profetas se entiende también que la separación de lo santo y lo profano, de lo que está consagrado a Dios y lo que no, se convierte también en abstención del pecado. La pureza ritual se une así a la pureza de conciencia. La ley de santidad incluye en primer lugar el carácter sagrado de la sangre. Ya decíamos, la sangre es la sede de la vida y la vida es de Dios. En segundo lugar, el carácter sagrado del sexo. Ya hemos dicho los motivos. Aquí se prohíben las relaciones con consanguíneos o con parientes, pues unirse a un pariente equivaldría a una unión con la propia carne. Además, estas leyes eran una salvaguarda contra los excesos de promiscuidad carnal que caracterizaban la cultura y los ritos cananeos. Como las mismas leyes indican, en un tiempo en que todavía se acepta la poligamia, había que preservar el matrimonio del pecado de la lujuria. En el capítulo 19 vienen diversas normas de conducta sin orden aparente, sin más referencia que la repetida santidad de Yahvé. Se repite yo, Yahvé, vuestro Dios, o simplemente yo, Yahvé. El yo de Dios garantiza la santidad de estas leyes. Aquí en este capítulo hay una aparente repetición del decálogo, pero es solo aparente. Hay una alusión a algunos de los mandamientos, pero no una verdadera repetición de todos los 10 mandamientos. El capítulo 20 contiene sanciones a las faltas cultuales y a las faltas contra la familia. Los capítulos 21 y 22, normas cultuales dirigidas principalmente a los sacerdotes. Capítulo 23 contiene el ritual de las fiestas del año, una parte muy importante del libro del Levítico. Seguramente pertenecía al código original, a la ley de santidad original, en su forma primitiva, es decir, incluyendo 3 fiestas principales: la Pascua, los ácimos, Pascua y ácimos con una sola fiesta, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Tenían su propia conclusión, que dice: estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día, sin contar los sábados de Yahvé, sin contar vuestros dones, sin contar todos vuestros votos, sin contar todas vuestras ofrendas voluntarias, las que ofrezcáis a Yahvé. Pero posteriormente se añaden a estas fiestas el sábado, se regula también el precepto del sábado, el día de la aclamación, el día de la expiación. Se dan más directrices para la fiesta de las tiendas y todo termina con una nueva conclusión. Moisés promulgó las solemnidades de Yahvé a los israelitas.
Este carácter litúrgico de fiestas anuales da al tiempo que vive Israel un sentido especial. Recordemos que es en esta época, en el post-exilio, la teología sapiencial se desarrolla y siempre aparece como una reflexión que parece estar por encima de la historia. La Biblia es una historia de salvación. La teología sapiencial parece alcanzar una elevación del espíritu que se separa de la historia. Por eso es tan importante este ciclo de fiestas anuales. Mete en la historia de nuevo. Si el mismo israelita sabio, al tener que celebrar estas fiestas, recuerda que la salvación ha ocurrido en el tiempo, no mediante una reflexión que le eleva por encima del mundo. Efectivamente, la sabiduría absoluta y universal corría el riesgo de absorber el carácter histórico de la salvación en un conocimiento y ética universales. Y aquí la teología sacerdotal del Levítico y el código sacerdotal aporta un motivo distinto que equilibra el mensaje bíblico de este tiempo. La salvación no es un conocimiento supratemporal, está en el tiempo, en el día a día, en el año tras año. El calendario de fiestas se legitima en esta referencia a de la alianza al tiempo litúrgico. Capítulo 24 es un añadido sacerdotal posterior que fija los usos cotidianos y semanales del Templo de Jerusalén. Contiene también la historia ejemplar de un castigo por blasfemia contra Dios, a lo que se añaden sanciones contra los que hieran o lesionen al prójimo. Aparece la ley del talión, de nuevo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que haya causado a otro. El capítulo 25 contiene la regulación de los años santos, que son de dos tipos: año sabático, cada 7 años, y año de jubileo, cada 50 años. Estas leyes afirman el dominio absoluto de Dios sobre la tierra santa. Hasta los campos deben guardar el año sabático. Deben ser dejados en barbecho un año. Además, es el año en que hay una emancipación general de las personas que hayan perdido la libertad al venderse como esclavos, o es una emancipación también de los bienes que se hayan dado en prenda, y así volvía cada uno a su clan y se hacía de nuevo con su propiedad. Pero estas normas se observaban poco, resultaban muy onerosas, pesadas, y por eso se las limitó a 50 años, el año jubilar, en vez de año sabático, o junto al año sabático, el año jubilar. Jubilar viene de la palabra hebrea Yobel, que significa cuerno, porque se llamaba al año jubilar mediante el sonido de un cuerno. Capítulo 26 contiene las bendiciones y maldiciones finales. La bendición tendrá lugar, se dice en el versículo 14, si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos poniéndolos en práctica. La maldición, en cambio, tendrá lugar si no me escucháis y no cumplís estos mandamientos. Entre una cosa y otra, entre las bendiciones y las maldiciones, Dios se presenta como el Dios que da libertad, que ha liberado y que libera a los israelitas. Sus leyes son las que garantizan la libertad divina al pueblo de la alianza. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que te saqué del país de Egipto para que no fueseis esclavos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza erguida. La esclavitud es la idolatría. La alternativa a las leyes de Dios es esclavitud idolátrica. No os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. El capítulo 27 es un apéndice, un añadido, sobre cómo rescatar
lo que se había ofrecido al templo, personas o bienes. Para la lección divina con el Levítico podríamos poner algunos acentos. Primero, los escritos sacerdotales proponen esta reconducción de la santidad de Dios, ofrecida al pueblo recurriendo a una referencia histórica. El rito se refiere a lo que ha ocurrido. El rito se basa en acontecimientos. Esto es esencial para Israel, como es esencial también para nosotros. Nosotros celebramos la Eucaristía que el Señor instituyó, la última cena, y que contiene el misterio de su Pascua, su muerte, descenso a los infiernos, resurrección. Ya decíamos, es inverosímil que se atribuya a Moisés la redacción del Levítico y que las leyes se basen directamente en lo que ocurría en el tiempo de Moisés. Pero tiene pleno sentido esta referencia histórica al Éxodo y a Moisés, por cuanto la salvación de Dios en los acontecimientos del Éxodo son salvación siempre actual. La gracia de la liberación acompaña perpetuamente al pueblo elegido. Esto es importante en todo el ejercicio de memoria que hace el pueblo de Israel. El modo de recordar no lleva al pasado, más bien trae del pasado al presente lo que entonces ocurrió. También podemos, para la lección divina, considerar que los detalles tan prolijos de sacrificios, ceremonias, ciclo anual de fiestas, era imprescindible para el pensamiento sacerdotal de aquella época para hacer que penetre la alianza en todas las circunstancias de la vida, como decíamos al inicio. Es una época de Israel un poco oscura, la del post-exilio, el tiempo del vacío, de la gloria. Dios no parece hacerse presente. Faltan los grandes profetas. El pueblo subsiste penosamente, siempre bajo el dominio de otros pueblos. Así pues, esta abundancia y esta materialidad de los ritos querían hacer en tanto más encarnada la relación de alianza. Así, y por eso podemos decir que la legislación entra en el detalle cultural y en los distintos aspectos de la vida, como la familia, la salud, las relaciones sociales, y hace llegar a todos ellos la luz de la presencia de Dios. Y esto es una luz también para los cristianos, que ya no tenemos todos esos sacrificios, ni tenemos el sacerdocio ni el templo del Levítico. El sacerdocio de la nueva alianza es distinto. El templo ahora es el cuerpo del Señor, es la iglesia del Señor. Pero sí necesitamos ver y sentir cómo la santidad de Dios en Cristo llega a todos los aspectos de nuestra vida. El recorrido en la lección divina, versículo por versículo, nos ayuda a renunciar a los idealismos que hacen de la santidad de Dios un ideal moral que yo debería alcanzar y le impiden ser una presencia liberadora, santificadora. Es verdad, en todo esto hay un límite, Israel lo siente, todo el culto del templo de Jerusalén tiene que ser completado por la liturgia sinagogal, no en el templo, sino en la sinagoga, y también por la liturgia familiar del sábado, en donde el acontecimiento no es un sacrificio, sino la consideración, la lectura de la palabra. Palabra y sacrificio equilibran el culto de Israel. Sería un desequilibrio quedarse solo con el aspecto ritual, cosa que puede ocurrir también en las comunidades cristianas. Si no hay contacto vivo con la palabra de Dios, los ritos sacramentales empiezan a perder sentido y empezarían a sustituir a Dios mismo, que es el riesgo de esta teología sacerdotal. El libro de las Crónicas habla de la gloria del templo, pero no habría que olvidar que la gloria es ante todo de Dios. No es una hermosa liturgia la que celebramos. Celebramos al Dios 3 veces santo, al Dios glorioso por encima de toda belleza y de toda verdad y de toda bondad creadas.
Por eso, precisamente, el templo que se identificaba con la gloria de Dios fue lo que Jesucristo declaró que estaba destinada a la ruina. El verdadero templo es Él, el verdadero sacerdote es Él. Pero la liturgia del Antiguo Testamento, particularmente la liturgia del Levítico, nos prepara para que todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, sea un tiempo de Dios, una vida en alianza con Dios. Audi